Ulises, él va hasta el Hades, va hasta el infierno y habla con los muertos. Sí. Y él se encuentra con un muerto famoso llamado Aquiles. Y Aquiles le dice una frase que marca la vida de Ulises. Aquiles ya estaba muerto, estaba en el infierno y le dice a Ulises: yo preferiría ser un esclavo entre los vivos que ser un rey entre los muertos. Aquiles solo después de su muerte entendió que era mejor ser tratado como siervo, ser tratado como esclavo, pero tener vida, que estar muerto, pero haber muerto sin haber servido a los otros. Y es de eso que vamos a hablar en esta mañana. Vamos a hablar del corazón de servir. El corazón de servir, porque todos aquí están vivos, amén. Nadie está muerto, todos están súper vivos. No vivos a la peruana, vivos con vida, amén. Y todos podemos servir, amén. Pero para servir te tienes que hacer esclavo de otros. Te tienes que hacer esclavo, te tienes que hacer siervo de aquellos que incluso te pueden humillar o maltratar. Ese fue el espíritu de Pablo, y por eso vamos a continuar con nuestra serie de Hechos. Y hoy día vamos a estudiar Hechos 20. ¿Recuerdas? En Hechos 19 nosotros aprendimos que el reino avanzaba ¿cómo? Con poder arrollador. Entonces espero que te guste esa palabra arrollador. ¿Por qué? Porque Pablo había ido hasta la escuela de Tirano, ¿recuerdas? Y ellos en 2 años habían evangelizado toda la provincia de Asia. Imagínate evangelizar Lima en 2 años. Sí se puede. Con discípulos que el primer punto era que viven la misión. No discípulos que viven su vida, sino viven la misión. Discípulos que después de ellos, ¿recuerdas? Predicaron el mensaje, y todos los que se convirtieron en ese entonces tenían unos libros que valían más o menos 50,000 monedas de plata. ¿Recuerdas? Que era 186.89 años de trabajo. O sea, 187 años de trabajo. Imagínate quemar 187 años de trabajo. Entonces estaba hablando con Beco, ¿no? Beco que cuida a los kids. Y yo le dije, imagínate, bro, si una empanada vale una moneda de plata. Imagínate quemar 50,000 empanadas. Wow. ¿Cuántos años demorarías en hacer 50,000 empanadas? ¿Por qué? Porque estos hombres vivían la misión, y el segundo punto era buscaban la santidad, ¿recuerdas? Sí. Y viviendo la misión, buscando la santidad, ellos fueron capaces de transformar la sociedad. Porque después en Éfeso hubo una confusión. La economía cambió. ¡Wow! Ya no están comprando ídolos. Ya no están comprando esas estatuas. ¿Qué está pasando? Y se dieron cuenta, es ese mensaje de Pablo. Porque cuando un discípulo vive la misión, busca la santidad, transforma su sociedad. Amén. Y hoy día vamos a continuar con el viaje de misionero de Pablo en Éfeso. Y es increíble porque aquí vamos a ver un discurso. Es la primera vez que Lucas registra un discurso de Pablo dirigido a los discípulos, dirigido a los cristianos de ese entonces. Porque normalmente era Lucas registrando lo que sucedía, pero ahora vamos a ver las propias palabras de Pablo dirigidas a la iglesia. Yo no sé qué estás esperando este 28 de julio. Tal vez estás esperando el mensaje a la nación. No sé si alguien espera eso. Amén. Y muchas veces es solo un mensaje vacío. O es un mensaje lleno de promesas que al final ni se cumplen. Y no le toca el corazón a nadie. Quizás el mensaje a la nación, la verdad, te da sueño. O solo vas a querer asistir los highlights, las mejores partes. Y eso sí te conviene. Si no dice nada de mi carrera, no dice nada de mi barrio, de mi ciudad, a veces ni eso.
Entonces, el mensaje a la nación muchas veces ni siquiera conmueve, sino es un montón de palabras vacías. Pero hoy día vamos a ver un mensaje que llegó al corazón de los discípulos. Hechos 20, versículo 1. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones, alentando a los creyentes en muchas ocasiones, y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea. Se llama Pirro, de verdad, no es un chiste, está aquí en la Biblia. Aristarco y Segundo de Tesalónica. Fíjate qué interesante, Aristarco en ese entonces era un hombre de la aristocracia. Entonces Aristarco probablemente era de la alta alcurnia, de la clase alta. Y Segundo era un hombre de esclavos. Y encima esclavos de segunda línea, ni siquiera de primera línea. Entonces, en el equipo misionero con Pablo estaba Aristarco, alguien de alta clase, y Segundo, alguien que era del pueblo. Entonces, el evangelio es para todos, amén. Sí. El evangelio es para, no importa de qué barrio vienes, no importa de qué distrito vienes, el evangelio es para todos, amén. Entonces, tal vez algunos aquí son Aristarcos, tal vez otros son segundos, primeros, no sé. Pero tú puedes ser parte de un equipo misionero, amén. También estaba, dice, Gayo de Derbe, Timoteo, y por último, Tíquico y Trófimo, amén. Entonces, de la provincia de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Wow, imagínate esos nombres, ¿no? Súper peculiares. A mí me hizo reír que el Mundial dejó una huella en el Perú, ¿no? El Mundial de fútbol. Que en el Perú se registraron los primeros niños llamados Erling Haaland. Imagínate el día que un Erling Haaland esté estudiando la Biblia. Tal vez te va a dar miedo, ¿no? Va a ser alto, rubio, vikingo. Pero ¿por qué Pablo estaba conociendo esos nombres tan raros? Tíquico, Trófimo, Pirro, Aristarco, Segundo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba decidido a ir en varias ciudades y predicar el evangelio, amén. Y yo me imagino cuando los primeros misioneros salgan de Lima y vayan a la costa, sierra y selva. Imagínate qué nombres vas a descubrir. César, no, César es normal, ¿no? Imagínate qué nombres son comunes en Arequipa. ¿Qué nombres son comunes en Trujillo? ¿Qué nombres son comunes en la selva? Guambrillo. Vas a tener que hablar así, ¿no? Guambrillo, no sé qué más. Cada región tiene incluso sus propias palabras, ¿no? Que son específicas de ese lugar. Pero Pablo tenía una convicción: predicar el evangelio en costa, sierra y selva, amén. Si Pablo fuese peruano, él estaría dispuesto a ir costa, sierra y selva. Pablo estaba yendo de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Y ese es el título de nuestra clase: costa, sierra y selva, amén. Pero ¿qué debemos hacer en costa, sierra y selva? Muchas veces solo recordamos costa, sierra y selva como algo chévere, bonito, el 28 de julio, sí, el Perú es diversidad, pero ¿qué estamos dispuestos a hacer por la costa, la sierra y la selva? Predica. Vamos a ver cuál fue el corazón de Pablo por ciudades que ni siquiera eran de él. Vamos a ver al versículo 7. Hechos 27. El primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente,
Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Entonces, más o menos, ellos tenían la costumbre de partir el pan, o sea, de comer el lonchecito, a las 6 de la tarde. Increíble. Imagínate, Pablo estaba predicando desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Eso era solo la bienvenida. Vamos a ver qué pasa, versículo 8. Algunos hacen bienvenidas muy largas, ¿no? Pero la de Pablo estaba 6 horas. Versículo 8. En el cuarto del piso superior donde estaban reunidos había muchas lámparas. ¿Por qué crees que mencionan lámparas? Interesante. Vamos a ver. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. ¡Wow! Te espero que no te estés durmiendo ahorita. Espero que estés con los ojos abiertos. En especial los que están cerca a la ventana. Entonces, imagínate eso, lámparas. Y en ese entonces las lámparas funcionaban ¿con qué? Con fuego. Y el fuego calienta. En el calor a veces da sueño, ¿no? En el calor. Entonces yo recuerdo ayer estaba en un discipulado, en un lugar cerrado con un hermano. No había aire acondicionado y estaba medio calor. Y el hermano confesando unas cosas medio raras y yo estaba así. No dije nombres, amén. Yo por si acaso discipulo a 6 personas, amén. Hay algunos que me hacen dormir, de verdad. Vamos, Miguel. Ok, el 9. No. Entonces, Eutico dice que comenzó a dormirse mientras Pablo regresaba su discurso. Después, cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el 3er piso y lo recogieron muerto. ¡Wow! ¡Wow! Pablo bajó, se echó sobre el joven y lo abrazó. No se alarmen, les dijo, está vivo. Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. Wow. ¿Qué locura eso, ¿no? Entonces, Pablo, a ver, se cayó el chico Eutico, no sé, puede ser el caso de algunos, ¿no? Se caen así, estaba muerto. Pablo, no, está vivo. Lo recogió, lo puso, de nuevo, vamos a continuar con la prédica, está vivo. Entonces, y ahí le dijo, vas a escuchar más todavía. Y se prolongó ¿hasta qué hora? Hasta el amanecer. Más o menos amanece ¿qué hora? Unas 6 de la mañana. Imagínate, estaba 12 horas predicando. Vamos, Virginia. Espero que te hayas preparado hoy para las 12 horas. Amén. Espero que estés listo. Pero yo estoy animado con el retiro universitario y de profesionales, amén. Van a haber prédicas que van a demorar mucho. Ya prepárense. Preparen sus cuerpos. Ya duerman antes porque en el retiro nadie duerme, amén. Pero ¿qué nos enseña? Dos puntos que podemos aprender de eso. Que cuando la palabra es predicada, ¿cómo debemos estar atentos? Eutico incluso ni siquiera se durmió a la primera. Dice que comenzó a dormirse y después ya se durmió profundamente. Hay algunos que ni siquiera luchamos con nuestro cansancio cuando se trata de la palabra de Dios. ¿Cuánto tú estás interesado en la palabra de Dios? Se demuestra en cuanto estás despierto para escuchar el mensaje. A veces nos dormimos con una prédica, nos dormimos con la palabra, o nos cuesta tener tiempo con Dios, con la Biblia. No, es que yo no estoy acostumbrado a leer, yo soy de números, yo soy de cálculo, de física, y ni cálculo ni física. Amén. Pero
no podemos poner excusas frente a la palabra de Dios. Cuando es algo que te interesa, ¿te duermes? Cuando alguien te va a contar un chisme. Hermano, ¿sabes qué? No sabes quién le gusta a esa persona. Ay, tú, ¿quién? Ahí se te pasa el sueño. Ahí sí paras las orejas, ¿no? Ahorita todos, por ejemplo, están despiertos cuando digo eso. Y cuando comienzo a leer la Biblia, ¿estás tan despierto como en ese momento? Entonces, nosotros necesitamos tener pasión por las Escrituras. Cuando se habla de la palabra, no es cualquier chistecito, no es cualquier mensaje, no es un Instagram, no es algo banal, es algo importante. Entonces necesitamos prestar atención a la palabra mientras se predica. No puedes estar en el celular, no puedes estar haciendo otras cosas, o a qué hora acabará. Pucha, ya está 20 minutos, me están llamando. No, necesitamos enfocarnos en la palabra. No podemos estar ahí cuchicheando, y no solo en la prédica. Cuando alguien hace una bienvenida, abre la palabra de Dios, necesitamos estar atentos. No estar jugando, no estar hablando uno con el otro. Cuando alguien da una buena noticia en el reino de Dios, eso es wow, qué increíble. Pero necesitamos ser reverentes. No podemos solo estar sentados. Necesitamos prestar atención, amén. Y claro, quizás puedes estar cansado. Yo entiendo, quizás tal vez has dormido poco para venir, pero haz algo para estar despierto. No sé, toma un café. Si tú crees que ya te estás durmiendo, dile al de tu izquierda, a tu derecha, bro, si me estoy durmiendo, pellízcame. Hermana, pellízcame si me estoy durmiendo. O dame un cocacho si me estoy durmiendo. Amén. Entonces, es necesario prestar atención a la palabra de Dios. Amén. Pero también es responsabilidad del que habla sobre la palabra de Dios transmitir el mensaje con poder. Porque vamos a ser honestos, hermanos. Hay algunos que hablamos mucho. Hablas mucho y hablas cosas repetidas y lo mismo y el mismo chiste, la misma persona y ya cansa a veces y da sueño. O hay algunos que hablamos muy bajito. O usamos muchos field words, me olvidé cómo se dice. Muletillas. Usamos muchas muletillas. Entonces comenzamos sí, y Artemisa, y su estatua, y comienzas, y da sueño de verdad eso. Entonces cuando hablas de la palabra de Dios, ¿cómo debes hacerlo? Con poder, con pasión. Cuando se habla de las Escrituras, si tú eres responsable de una charla bíblica, si tú eres responsable de una bienvenida, si tú eres responsable por predicar la palabra de Dios, ¿qué debes hacer? Prepárate. Prepara el tiempo que vas a hablar, prepara lo que vas a decir. Prepara el chiste que vas a decir para que la gente despierte. Como a mí me encantó el chiste del viernes. El hermano dijo, wow, yo sé que Dios estaba pensando de ti desde que estabas en el estómago de tu mamá. Yo, wow, qué chiste increíble, ¿no? El estómago de tu mamá. Se le confundió vientre por estómago. Pasa, suele suceder. Pero es necesario estar preparado para predicar la palabra de Dios. Pero que tú seas nuevo, pero yo no sé hablar bien, no debe ser una excusa. Entonces, si ese es tu pensamiento, prepárate más. Si ese es tu pensamiento, pide más ayuda, pide más consejo. Y estate preparado para predicar la palabra de Dios. Amén. Muy bueno. Pero esos no son los puntos que quería hablar. Amén. Vamos al versículo 13. No, vamos al 17. Si tú continúas leyendo del 13 al 16,
Pablo continúa haciendo unos viajes por diferentes ciudades, porque recuerdas, el espíritu de Pablo era predicar en costa, sierra y selva, amén. Pero llegó el momento en que él tuvo que despedirse. Tuvo que despedirse de Éfeso, la querida Éfeso. Había pasado 3 años en Éfeso. Y mira el discurso que él da de despedida. Yo no sé si alguna vez te has despedido de alguien. No sé si alguna vez has tenido que dar un discurso de despedida. Yo, el único que recuerdo más para mí fue... No, recuerdo 2. Cuando me fui por primera vez del Perú y ahí despedirse de la familia es difícil, ¿no? Y cuando regresé a Lima. Entonces, despedirme de los hermanos en Brasil fue difícil. Y yo recuerdo que... es chistoso. Los hermanos decían, esta es la última charla de Waldir en Brasil. Esta es la última prédica en no sé dónde. Este es el último entre semana. Entonces, nunca acababa, ¿no? Wow, cara. Cuando tú realmente amas un lugar, cuesta dejarlo. Cuesta dejar ese lugar donde tú has dejado tu corazón. Y fíjate el corazón de Pablo para los Éfesos en Hechos 17. Desde Mileto, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con lágrimas. Primer punto, sirvamos con toda humildad y lágrimas. Sigamos leyendo. A pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos, ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho. Entonces Pablo no solo predicaba lo que a él le gustaba. Pablo no predicaba solo el tema que a él le parecía conveniente. Pablo predicaba todo lo que les era de provecho. Entonces quizás a ti no te gusta algún tema que es predicado aquí adelante, pero es necesario porque eso es de provecho. Gracias. A algunos nos gusta hablar solo de un tema específico. No, que solo me hable de enamoramiento. Yo solo quiero escuchar de eso. No quiero escuchar de evangelismo, de misión. Ya me he cansado. Todas las veces hablan lo mismo. Pero es necesario si no hay un cambio de corazón. Muy bueno. Pablo entendía eso. Predicar todo lo que es de provecho. Predicarles todo lo que les fuera de provecho. Sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Ese es nuestro tercer punto, obligados por el Espíritu. No, el tercero, el segundo va a ser otro. Calmen. Estoy atento. Versículo 23. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese es el segundo punto. Llevar a cabo el servicio que te encomendó Jesús. Versículo 25. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Imagínate este discurso. Pablo no solo se estaba despidiendo temporalmente. Pablo les estaba diciendo que ya no lo iban a volver a ver. ¿Cómo te despedirías si tú sabes que no vas a volver a ver a esa persona? Duele más. Es más difícil. Pablo estaba dejando todo su corazón. Versículo 26.
Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto, como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Todos aquí hemos sido adquiridos por la sangre de Jesús. Y por eso debemos cuidarnos, porque nadie aquí pertenece a sí mismo y nadie aquí pertenece a un líder humano. Todos pertenecemos ¿a quién? A Cristo. Entonces Cristo a ti, si tú discipulas a alguien, si tú estás estudiando la Biblia con alguien, o si lideras un grupo en la iglesia, eso no te lo ha dado otra persona. Eso te lo ha encargado Cristo. Cristo te ha encargado la vida de esas personas. Versículo 29. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces, que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. ¡Wow! Imagínate que tú seas hoy un discípulo, un líder en el reino de Dios, y un día comiences a predicar falsedades. Es más fácil quizás identificar falsedades fuera de la iglesia. Pero debemos estar atentos y cuidar nuestro propio corazón. ¿Para qué? Para solo predicar el evangelio. Para no comenzar a predicar ideas, cosas que la sociedad nos dice, cosas que, pero en el primer mundo se hace así, en Europa se hace así, en otros lugares se hace así, en otras iglesias se hace así. No, lo que debemos predicar es el evangelio de Cristo, amén. Versículo 32. 31. Así que estén alerta. Recuerden que de día y noche, durante 3 años, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. La prédica de Pablo era constante. Durante 3 años. La prédica de Pablo era prolongada. Día a día. La prédica de Pablo era universal. Era a cada persona. La prédica de Pablo era de corazón, derramando lágrimas para que las personas entiendan el evangelio de Cristo. Versículo 32. Ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de la de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Y ese es el centro del corazón de Pablo. Pablo entendía perfectamente a Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en dar que en recibir. Si alguien hablaba de la dicha, ese era Jesús. ¿Recuerdas el sermón del monte? Jesús decía, dichosos, bienaventurados aquellos que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque recibirán el reino de Dios. Bienaventurados los que buscan justicia, porque a ellos pertenece el reino de Dios. Si algo hablaba Jesús, era de las bienaventuranzas. Sí. Y aquí Pablo nos habla del mensaje de Jesús. Bienaventurados, dichosos los que dan más que esperan recibir. Versículo 36. Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. ¡Wow! Luego lo acompañaron hasta el barco. ¿Qué despedida? Sí. ¿Qué mensaje? Un mensaje que dejó lágrimas.
Un mensaje que dejó a todos con el corazón partido de no volver a verlo. Pero sabían, aún eran dichosos, eran alegres, eran bienaventurados porque estaban dispuestos más a dar que a recibir. Y los discípulos de Éfeso enviaron a Pablo a otra ciudad. Ellos dieron. Eso es lo que duele, ¿no? Cuando un líder deja un lugar. ¿Para qué? Para seguir avanzando el reino de Dios. Y yo sé que aquí líderes han marcado la iglesia de Lima. Entonces, fue difícil, ¿no? Despedir a Danilo y Carol Bataglini. ¿Cuánto ellos han derramado lágrimas? ¿Cuánto ellos les han enseñado? Han dado su corazón. Yo sé que fue difícil despedir a Juan Carlos y Juliana. Fue difícil, ¿no? Y ellos estaban 3 años. ¿Cuánto ellos han dado su corazón? ¿Cuánto han derramado lágrimas? Es difícil cuando alguien va, pero la alegría que tenemos es que van para predicar el reino de Dios. Entonces Danilo y Carol están liderando poderosamente la iglesia de Colombia, Bogotá, amén. Bogotá, Colombia, que está creciendo con poder. Juan Carlos y Julián están liderando una región en la iglesia de Sao Paulo, amén. Y ahora van a ser papás en algunos días. Está a punto de nacer Natanael. Entonces estén orando, por favor. Pero tal vez tú piensas, no, quizás lo voy a volver a ver. Imagínate si tú tendrías la certeza que no los volverás a ver. Imagínate cuán difícil para el que se va como para los que se quedan. Y no hay WhatsApp, no hay videollamadas, no hay red social. Imagínate la dificultad del discurso de Pablo. Y ese fue un mensaje que caló profundamente en el interior de los discípulos. ¿Pero por qué? Porque Pablo tenía esas 3 convicciones. Primer punto, sirvamos con toda humildad y lágrimas. Vamos. Pablo dice que él lideró. ¿Y qué es liderar en el reino de Dios? ¿Recuerdas? Servir. El que más quiere liderar en el reino de Dios es el que más debe servir. Tu nombre no va a ser quizás segundo. Tu nombre va a ser tercero, cuarto, último. Vas a ser el primero en llegar al servicio y vas a ser el último a irte del servicio. Vamos, Mauro. Ese es el corazón de alguien que quiere servir. De alguien que quiere liderar en el reino de Dios. Pero Pablo no dice que él lideró con autoridad. Pablo no dice que yo prediqué con elocuencia. Imagínate los milagros que hizo Pablo. ¿Recuerdas? Lo vimos hace un poquito. Resucitó a Éutico. ¿Cómo te sentirías después de resucitar a alguien? No sería wow. Tal vez no necesito evangelizar. Mira lo que he hecho. Y ese es el mundo religioso. El mundo religioso vive solo de espectáculos. Vive de autoridad por milagros raros. Pero Pablo no destacó nada de ello. Muy bueno. Cuando Pablo se fue, él no echó en cara nada de las grandes cosas que Dios había hecho a través de su vida. Lo único que Pablo dijo es que él sirvió con humildad y con lágrimas. Wow, poderoso. Pablo fue un ejemplo de servir con humildad y con lágrimas. Pero él no se está poniendo delante de Jesús. Él simplemente nos está recordando que él imitó ¿a quién? Imitó a Jesús. Sí. Él imitó a Jesús actuando como sirviendo a los otros con humildad y lágrimas. Eso es lo que cada discípulo puede hacer. Sí. No importa si eres joven espiritualmente. No importa si tú lideras un grupo o no lideras un grupo. No importa si tú discipulas o no discipulas. No importa si eres bautizado hace 1 mes, 2 meses, 5 meses, 6 meses, 3 años, 4 años. Cada uno de nosotros puede servir con humildad y con lágrimas. Eso. Pero piensa en esto.
Pablo es el mismo hombre que fue usado poderosamente por Dios para realizar milagros extraordinarios, pero cuando él se despide no hace mención de ninguno. Solo hace mención de servir con humildad y con lágrimas. Porque el verdadero liderazgo, el verdadero amor entre discípulos no se mide en hacer espectáculos. No se mide en cuán increíble hablas. No se mide por cuántas personas has convertido o cuántas personas no has convertido, o a cuántos has evangelizado, a cuántos no has evangelizado, a cuántos has bautizado, a cuántos no has bautizado. El verdadero liderazgo se mide por cuán humilde eres y cuánto estás dispuesto a derramar lágrimas por los otros. Incluso, yo creo que Pablo era un poco llorón, ¿no? Porque dice que él derramó lágrimas por los otros. Y después les recuerdan el versículo 31. Y yo los amonestaba con lágrimas. No sé si alguien ya te ha discipulado con lágrimas. Bro, arrepiéntete por favor. Ya no sé qué hacer contigo. Oh, Miguel. Pero ¿qué implica lágrimas? Son dos opciones. O eres un gran actor, o eres alguien que realmente siente en el corazón. Eres alguien que realmente se preocupa, alguien que realmente piensa en el bienestar de los otros. Pablo no lloraba por sí mismo. Pablo no lloraba por sus heridas. Pablo no lloraba por lo que le hacían. Pablo estaba llorando por los discípulos. Y siendo honesto, es algo que yo necesito crecer mucho. ¿Por qué? Porque me cuesta muchas veces llorar por alguien. No sé cuándo fue la última vez que lloraste por alguien. Lloraste en oración, lloraste por compasión, para que Dios ayude a que esa persona se arrepienta, para que Dios ayude a que esa persona tome decisiones. No sé cuándo fue la última vez. Pero cuando tú lloras, estás derramando tu corazón. Estás imitando a Jesús. Estás imitando a Pablo. Y eso es humildad y lágrimas en acción. No es solo teoría. No es solo subir aquí. No es solo decir palabras bonitas. No es solo decir, sí hermano, te quiero por mensaje. Es realmente derramarse por el otro día a día. Muy bueno. Y quizás por eso, hoy en la iglesia, solo tenemos 7 hombres que lideran y 10 mujeres que lideran. De 111 discípulos, tenemos 7 hombres y 10 mujeres. Incluso menos hombres que mujeres. Porque quizás muchos no estamos dispuestos a servir con humildad y con lágrimas. Estamos dispuestos a servir cuando alguien nos diga que tenemos que servir. Estamos dispuestos a ser discipuladores cuando alguien nos diga, tú vas a discipular. Estamos dispuestos a liderar una charla bíblica cuando alguien nos diga, tú vas a liderar charla bíblica. Pero ¿estás dispuesto a servir cuando nadie te ve? ¿Estás dispuesto a servir en lo que nadie más quiere hacer? Vamos. ¿Estás dispuesto a limpiar la basura que los otros discípulos dejan en los locales? ¿Estás dispuesto a dar tu corazón en cosas que las personas no ven y no te van a levantar como buena noticia porque nadie te ha visto haciendo eso? Muy bueno. ¿Estás dispuesto a amar a alguien a solas? ¿Estás dispuesto a reprender a alguien, a amonestar a alguien, incluso hasta llegar a las lágrimas para que esa persona pueda alcanzar el perdón de Dios? Por eso tenemos pocos líderes. Y necesitamos cambiar ese corazón. Sí, vamos. Porque si tú lo haces con ese corazón, quizás hasta llega el momento en que vas a liderar. Llega el momento en que vas a discipular. Llega el momento en que vas a liderar un grupo, liderar una charla bíblica. Pero va a llegar el momento en que no lo hagas. Va a llegar el momento en que quizás no estabas dando tu corazón.
o quizás se te hizo muy pesado. Y tú simplemente vas a pensar, voy a dar un paso al costado. Y muchos que lideran con ese corazón y dejan de liderar, ya no hacen lo que hacían como líderes de charla bíblica. Si tú liderabas un grupo y ahora no lideras, y porque no lideras, estás haciendo menos que cuando eras líder de charla bíblica, Dios tenía razón. Nunca debiste liderar. ¡Wow! Fuerte. Pero si tú, por circunstancias de la vida, dejas de liderar, pero aún así estás dispuesto a dar tu corazón, aún así estás dispuesto a ser humilde y derramar lágrimas, Dios te puede levantar. ¡Wow! Muy bueno. Pero ¿qué es necesario? Servir con humildad y con lágrimas. Ese fue el corazón de Pablo. Y yo no me imagino a Pablo triste con sus lágrimas. No me imagino a Pablo desanimado. No me imagino a Pablo llegando temprano al servicio pero sentándose al fondo, no teniendo confraternidad con nadie. Por más que él estaba en lágrimas, yo me imagino a Pablo dichoso. Yo me imagino a Pablo bienaventurado, feliz, porque él entendía que hay más dicha en dar que en recibir. Sí. Hay más dicha en llorar por los otros que en recibir lágrimas de los otros. Hay más dicha en dar, en ser humilde, que en ser orgulloso y esperar el reconocimiento de los demás. Ese era el corazón de Pablo. Segundo punto, lleva a cabo el servicio que te encomendó Jesús. Vamos, muy bueno. Perdón, familia. Segundo punto, lleva a cabo el servicio que te encomendó Jesús. Pablo dice algo interesante. Él quería terminar su carrera y llevar a cabo el servicio que le había encomendado el Señor. Entonces, por favor, termina tu carrera. Amén. No sé qué estás estudiando, pero todos deben terminar su carrera. Termina esa bendita carrera. Y terminar la carrera no es concluir los cursos nada más. Eso es dejarlo a medias. Entonces, escriban sus tesis. Hay un grupo de tesis, creo. Ahí se pueden inscribir con John. Vamos. Porque es feo cuando se dejan las cosas a medias. Es como Lucas 14, ¿recuerdas? Lucas 14, de 28 al 29. Dice, alguien que construye una torre pero no la termina de construir, todos se burlarán de él, diciendo, wow, comenzó pero no terminó de construir. Eso es lo mismo con una carrera. Entendemos eso con cosas del mundo, pero con cosas espirituales debe ser aún más importante. A mí me inspira que por ejemplo fue la graduación de nuestra hermana Flor Lucero, amén. Creo que es la primera discípula de PUC graduada, amén. La primera de muchos, amén. Entonces, ahí van a venir más ingenieros, van a venir arquitectos, físicos, amén. Físicos, oren a Dios los físicos, amén. Entonces es feo dejar algo a medias. Es feo cuando alguien dice, yo quiero entrar al reino, pero después deja las cosas. Si tú estás estudiando la Biblia, realmente comprométete a estudiar la Biblia. Vamos. Eso. Realmente decide entregar tu vida a Dios. No dejes las cosas a medias. ¿Por qué? Porque eso es feo para ti. Pero Pablo tenía una convicción. ¿Cuál era la carrera de Pablo? La carrera no era sobre física, no era sobre química. No. La carrera de Pablo, ¿cuál era? Dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Eso. Vamos. Pero ¿por qué Pablo estaba dedicado a eso? Como dice el versículo 24 al inicio, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Cuando comienzas a entender que tu vida no tiene valor,
que todas las cosas no deben girar en torno de ti, que las cosas no deben dar vueltas alrededor de ti. Comienzas a vivir el evangelio de la gracia de Dios. Pero mientras estás ocupado con tus cosas, mientras estás ocupado con tu vida, con tus quehaceres, con lo que te gusta, con lo que no te gusta, con tus deseos, con tus sueños personales, no vas a vivir la carrera que te fue propuesta. Porque no tienes tiempo para eso. Solo tienes tiempo para tu vida. Pablo entendía, mi vida no tiene valor para mí mismo. Y como su vida no tenía valor para él mismo, él estaba dispuesto a morir por el evangelio. El evangelio vale la pena. Vale la pena morir por el evangelio. Vale la pena dar nuestra vida por el evangelio. Hoy el mundo quiere venderte el evangelio de ser buena gente. Ese evangelio no vale la pena morir por él. Porque eso dura mientras la persona esté viva. Hoy en día te quieren vender el evangelio de acciones sociales, de caridad, de mejorar la calidad de vida. Y eso es bueno. Pero no vale la pena morir por ese evangelio. Porque eso, de nuevo, solo dura aquí en la tierra. Incluso las personas se sienten mejores consigo mismas por dar una limosna. Se sienten mejores porque hicieron una acción benéfica. Pero nosotros como discípulos hacemos eso solo por amor. Pero no hacemos eso porque ahora somos mejores o somos peores. En el mundo te venden el evangelio de las tradiciones religiosas. Te venden el evangelio de ser amigos, ser amiguitos. No ser hermanos en Cristo, sino es como un club la iglesia. En el mundo te venden iglesias de dones milagrosos, evangelios de prosperidad, de milagros. En el mundo te venden el evangelio de busca la felicidad, busca la iglesia que te haga feliz, busca la iglesia que te diga lo que quieres escuchar, a la que te sientas cómodo, la que está más cerca a tu casa, la que ya van tus familiares, la que van tus amigos. El mundo te vende el evangelio de tener autoestima, de amarte a ti mismo, de cuidarte a ti. El mundo te vende el evangelio de ser políticamente correcto, de ser optimista, de tener pensamientos positivos. Pero ninguno de esos evangelios vale la pena morir por ellos. El único evangelio por el que vale la pena morir es el evangelio del mensaje de Cristo, amén. Es el mensaje de la cruz. Cuando alguien entiende el mensaje de la cruz, es arrepentirse y bautizarse para perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Y es por ese evangelio que los hombres del primer siglo murieron. Es por ese evangelio que hombres soportaron ver a sus familias crucificadas. Como el caso de Pedro, que vio a su mujer crucificada, que vio a sus hijos crucificados y que él mismo después fue crucificado. Es por ese evangelio que muchos fueron quemados como antorchas vivas. Es por ese evangelio que los discípulos en el primer siglo se reunían a pesar que ello implicaba un riesgo de vida. Es por ese evangelio que los discípulos en el primer siglo dieron su vida. Los mártires de la iglesia dieron su vida. ¿Y ya no existe ese evangelio hoy? Ese es el evangelio que debemos predicar como discípulos, amén. Ese evangelio está aquí en Lima. Aquí hay discípulos que están dispuestos a arriesgar su vida para poder predicar el mensaje de Cristo. Aquí hay discípulos que murieron para sí mismos, que ya no están preocupados con sus intereses, sus deseos, sus sueños carnales, sus sueños propios. Aquí hay discípulos que están dispuestos a morir por el evangelio de Cristo. Sin duda alguna, una hermana que me inspira es nuestra querida hermana Isabel. De Isabelita.
Isabelita es un ejemplo de alguien que vive el evangelio de Cristo sin importar su vida. Vamos. Entonces, ella vive en Caraballo. Y de Caraballo ella fue, creo que hasta por el centro, para hacer un estudio bíblico. Pasó 2 horas y media solo de ida para hacer un estudio bíblico con Juanita. Entonces, wow, imagínate, un día ya está haciendo eso, qué increíble. Y no es que ella no tenga nada que hacer. Y al día siguiente, no, va a descansar al día siguiente, ¿no? No, al día siguiente ella estaba en el hospital con la mamita María Pizarro. Imagínate, de nuevo, viaje, 2 horas y media. Y se quedó casi 2 horas. Ay, el vigilante ya no quería dejarme entrar a mí y a Carol, porque dijo, se han quedado mucho tiempo ya con la señora. Pero imagínate, ese fue el corazón de Isabelita. Por más que los vigilantes decían, no se pueden quedar tanto tiempo, ella estuvo dispuesta a arriesgar su vida para quedarse con la mamita María Pizarro. ¿Pero por qué? Porque nuestra hermana Isabelita nos recuerda eso. Nos recuerda que cuando nuestra vida no importa, lo que importa es el evangelio de Cristo. Y muchas veces nosotros no estamos viviendo el evangelio de Cristo. No estamos ni siquiera pensando en la carrera. No es que ni siquiera no la completamos. Muchas veces ni siquiera comenzamos esa carrera. Es necesario entrar en la carrera espiritual. Y es necesario un día terminar esa carrera. Y así tú un día como Pablo vas a poder decir, combatí el buen combate. Terminé la carrera que me fue propuesta. El día que estés en el lecho de tu cama, después de haber predicado el mensaje, después de haber viajado más de 2 horas para dar un estudio bíblico, después de haber ayunado por alguien, después de haber amado la vida de otros discípulos, después de haber llorado por otros, un día vas a poder decir, he terminado la carrera que me fue propuesta. Todos hemos sido llamados aquí para vivir la carrera de predicar el evangelio, amén. Esa es nuestra carrera espiritual, predicar el evangelio de Cristo. Sin embargo, también cada uno tiene una carrera personal. Todos los discípulos debemos predicar el mensaje de Cristo. Pero también cada uno de nosotros tiene dones específicos. Tiene talentos específicos. Y tú puedes decir que hoy estás corriendo esa carrera que Dios te propuso. Tal vez tu carrera, tal vez el don que tienes es de ser un buen matemático. Te gustan las matemáticas y tu familia te apoya, estudias en la universidad, pero quizás no estás correspondiendo a ese apoyo. Entonces no estás corriendo la carrera personal que Dios te puso en tu vida. O tal vez lo contrario. Estás corriendo tanto tu carrera personal, estás cuidando tanto de tus notas, estás cuidando tanto de tus trabajos, de tus cosas, que ni siquiera evangelizas, no das fruto. No podemos cambiar una por la otra. Sí, muy bueno. Pero en especial yo quiero hablar aquí sobre servir en la iglesia. Vamos. Hay muchos hermanos que tienen talentos que otros no tienen. Por ejemplo, uno de ellos es el cantar. Ese es un talento que Dios no me dio. Definitivamente. Pero hay algunos que saben cantar y no están cantando en el coro. Tal vez tu talento es servir. Y servir, todos podemos servir. Pero no estás en el staff. De algunos su talento es hablar en público, pero no estás hablando en público. ¿Por qué? Por tu corazón. Y por tu corazón, el reino no aprovecha tu talento. Es hora de que si tú tienes un talento específico, te levantes de una vez por todas. Porque no puede ser que tengas ese talento para enterrarlo. No puede ser que tengas ese talento para ocultarlo para ti mismo. Es necesario
que comencemos a tomar decisiones y usar nuestros talentos para Dios. No talento para ser orgulloso, no para que los otros te aplaudan, pero el talento con humildad y lágrimas. Y ese es el talento que da alegría, porque estás dando más que recibiendo. Amén. Y el último punto, obligados por el Espíritu. ¿Recuerdas qué es lo que movía a Pablo? El Espíritu Santo. ¿Qué él esperaba? Tribulaciones, sufrimientos, cosas difíciles. Pero aún así, él escuchó más ¿a quién? Escuchó al Espíritu. ¿Por qué? Porque ¿qué debemos recordar? Como lo decía un autor también llamado C.S. Lewis. Los discípulos, ¿ya has escuchado ese dilema? ¿La cebra es blanca con manchas negras o es negra con manchas blancas? Ahí te quedas en dilema. No, debe ser eso, debe ser el otro. Un discípulo. ¿Qué es un discípulo? ¿Es un cuerpo con espíritu o es un espíritu con cuerpo? Un discípulo de Jesús es un espíritu con cuerpo. Amén. Lo que debe dominar en un discípulo es el espíritu. Lo que debe obligarte, lo que debe moverte es el Espíritu Santo de Dios. Pero muchos aún estamos viviendo como un cuerpo con espíritu. Y le escuchamos más al cuerpo, escuchamos más a la carne, nos cansamos, ponemos excusas, decimos no tengo tiempo, no estoy preparado, pero me da miedo, pero es que lo que pasó en el pasado, mis traumas, mis heridas, y comenzamos a poner un montón de excusas de nuestra carne, de nuestro cuerpo, en lugar de escuchar al Espíritu. Pero cuando un discípulo escucha al Espíritu, no va a escuchar a su cuerpo, no va a escuchar sus traumas, no va a escuchar el pasado, no va la preocupación del futuro, no va a escuchar a sus miedos, sus dudas. Ese discípulo va a escuchar al Espíritu y va a dar saltos de fe cada vez más fuertes. Muy bueno. Ese fue el corazón de Pablo. Pablo estaba dispuesto a escuchar al Espíritu, y por escuchar al Espíritu él sabía que se enfrentaba ante grandes desafíos, pero decidió escuchar al Espíritu y no su cuerpo. Y por escuchar al Espíritu y escuchar su cuerpo, estaba regresando a Jerusalén sabiendo de las tribulaciones que le iba a esperar. Y yo me imagino cuando enviemos el primer equipo misionero de Lima, Perú, cuando enviamos ese equipo a la sierra, a la costa o a la selva, ¿cómo va a ser la despedida de esos discípulos? ¿Cómo va a ser su mensaje? Va a ser un mensaje de: lo he dejado todo. Lo he dejado todo aquí en Lima. He dejado lágrimas, he servido con humildad. Mi vida ya no tenía valor en Lima. Mi vida ya no tiene valor ahora, y por eso quiero ganar otras almas para Cristo. Pero ¿qué te va a mover? Te va a mover el Espíritu. No esperes ser un misionero para que puedas tener esa vida hoy. Tengamos esa vida hoy. Porque cuando tengas esa vida hoy, cuando escuches más al Espíritu, vas a estar dispuesto a ir a la costa. Cuando escuches al Espíritu, claro que vas a estar dispuesto a ir a la sierra del Perú. Cuando escuches al Espíritu, claro que vas a estar dispuesto a ir a la selva del Perú. Y para Dios sea la gloria. Amén.